bienvenidos a este especial de Halloween. Hoy vamos a intentar explicar una de las emociones más ancestrales que hay, y esto es el miedo. Hay muchos tipos de miedo y no todos generan el mismo tipo de reacciones en nuestro cuerpo. No es lo mismo que nos den un susto de forma abrupta a temer realmente por nuestra vida, por nuestra supervivencia. Seguramente la mayoría de vosotros habéis experimentado esa sensación al ver una película de miedo de terror absoluto. Cuando Samara sale del pozo, cuando aparece el payasito con el globo, o esa sensación de tensión de que te duele hasta la mandíbula cuando ves una huida de un malo con un machete que no sabes siquiera cómo narices es capaz de sostener. Al final todo esto se resume en un primitivo sentimiento: el miedo a la muerte. ¿Queréis saber un poquitito más sobre el tema? Pues quedaos a esta escalofriante entrega de Control del Potasio. Puede que todos nos creamos con la potestad de decir sí. Yo he tenido miedo de verdad. Y a ver, en una u otra medida esto puede llegar a ser cierto. Porque sí, te puede dar muchísimo miedo encontrarte con una araña o ver la dichosita silueta de la ropa encima de la silla de tu cuarto. Incluso yo admito ser de esas personas que no es capaz de dejar el brazo colgando de la cama por si un monstruo aparece por debajo y me lo come. Pero no es de este tipo de miedo del que quiero hablar hoy. Yo quiero hablar de un miedo más visceral. Yo quiero hablar de un miedo que pueda tener sentido desde un punto de vista evolutivo. Porque sí, aunque no nos paremos a pensar sobre ello, los sentimientos, las emociones tienen un sentido evolutivo. Al igual que enamorarse tiene sentido desde el punto de vista de extender nuestra genética o perpetuar la especie, el miedo tiene una aplicación evolutiva desde el punto de vista de tengo miedo porque temo por mi vida y mi cuerpo va a reaccionar para salvarme. Sentir miedo es una respuesta de nuestro cuerpo a la supervivencia. Y en este contexto habría que hablar de un miedo real, profundo, sentido a la muerte. ¡Qué chungo! Antes de nada hay que diferenciar entre dos tipos de miedos así tan profundos. Una cosa es un miedo causado por un estímulo concreto en una situación determinada, véase payaso con globito, niña de la curva o tarado con machete, y otra cosa es vivir con un temor constante que condiciona tu forma de vida. Este tipo de miedo puede afectar de forma muy significativa al día a día de muchísimas personas, generando desórdenes mentales muy graves. Seguramente a muchos os suene, por ejemplo, la agorafobia. La agorafobia es un trastorno de ansiedad donde las personas que lo padecen temen estar en circunstancias o en lugares de los cuales sientan que no pueden escapar fácilmente. Por lo tanto, huyen de masificaciones de gente o de espacios abiertos y en los casos más extremos llegan a estar aislados en sus casas. Imaginaos un confinamiento permanente por decisión propia. La verdad es que resulta muy inquietante y como esta hay un montón de fobias, cada cual más peculiar. Si os interesa que os hable de algunas de las fobias más sorprendentes, dejádmelo en comentarios y me planteo hacer un vídeo sobre el tema. O si tú tienes alguna fobia que te resulte curiosa, déjamelo también en comentarios, que os quiero conocer un poco mejor. Pero bueno, lo dicho, que yo hoy me quiero centrar en lo que es el miedo inminente causado por un estímulo concreto. El miedo suele causar en todos más o menos los mismos síntomas: aumento de la presión arterial, sudoración, dilatación de pupilas, descenso de la temperatura corporal, aumento de la conductancia de la piel, hasta aumento de la tensión muscular hasta el punto de llegar al agarrotamiento. Pero lo cierto es que la respuesta que se desencadena frente a un miedo muy intenso depende mucho de cada persona y existen principalmente dos tipos de vertientes: enfrentarte a ese miedo o salir corriendo más rápido que el correcaminos. ¿Cómo reaccionará nuestro cuerpo cuando nos veamos en una situación de miedo inminente? Que también os digo que ojalá nunca os veáis en una circunstancia similar. Lo cierto es que hasta que no lo vivamos no lo sabremos. Puedes creer que eres muy valiente, que afrontarás tus miedos y te enfrentarás a ellos con muchísimo coraje, pero la verdad es que en este tipo de situaciones no tienes tiempo a pensar en cuáles son tus opciones y
y las consecuencias derivadas de ellas, sino que tu mente va a reaccionar de forma muy rápida buscando la mejor solución para tu supervivencia. Entrarán en juego diversas partes de tu cerebro, muchos neurotransmisores y hormonas, además de que va a depender de multitud de factores. Imaginaos, por ejemplo, que os encontráis con un tipo que os va a atacar con un machete de esta talla. No es lo mismo que os ataque en una nave abandonada con un montón de cajas de noche y sin luz, donde seguramente lo que hagáis sea tratar de esconderos, que en un descampado a plena luz del día lleno de rocas de tamaño medio. Ahí seguramente lo que querráis hacer será tirarle piedras y defenderos. Igual que cualquiera de estas circunstancias no es lo mismo si tú estás solo que si estás, por ejemplo, con tu hijo, con tu hermano o alguien a quien sientas que tienes que proteger, o si tú eres el ser protegido. En el momento que cualquiera de estos factores cambie, también lo hará nuestra respuesta. En este tipo de situaciones las circunstancias lo deciden todo, pero hay que tener muy en cuenta las reacciones químicas que se producen en nuestro cerebro. La verdad es que yo no soy ninguna experta en este tema y ya hay divulgadoras científicas que tratan la neurociencia de una forma muy sencilla y fácil de entender. Por ejemplo, tenéis a Patri del canal Antroporama o a Clara del canal Cerebrotes, por si os interesa esto de la neurociencia. Yo hoy me voy a centrar en una de las múltiples vías que se desencadenan con el miedo, la más sencillita de ellas y que me ha resultado muy interesante, que es la relacionada con la amígdala y la oxitocina. La amígdala es una estructura clave en el procesamiento de nuestras emociones. Forma parte del sistema límbico y se encuentra en una localización muy especial porque conecta con otras muchas estructuras de nuestro cerebro. Diversos estudios realizados en las amígdalas han permitido determinar que esta región por sí misma es capaz de procesar la información de nuestro campo visual de forma muy rápida, detectando las amenazas incluso antes de que nuestro cerebro sea capaz de procesar toda esa información visual. O sea que nuestra amígdala sabe que estamos en peligro antes de que nosotros sepamos cuál es esa fuente de peligro. A mí esto me recuerda a esa sensación que tenemos a veces de que alguien nos está mirando y como que se nos eriza el pelo de la nuca, así, en plan, algo está ocurriendo. Pues eso lo hace nuestra amígdala. ¿Qué os parece? Esto ocurre, por ejemplo, cuando nosotros en nuestro campo visual vemos a una persona que está poniendo cara de miedo. Aunque no seamos plenamente conscientes de que esa persona está teniendo miedo, nuestro cerebro, nuestra amígdala lo ve y nos pone en alerta. El estudio más interesante que he encontrado respecto a esto es en una mujer que tenía severas lesiones en su amígdala. A esta mujer la sometieron a distintos estímulos, como ponerle frente a serpientes, arañas, llevarle a un pasaje del terror o ver películas de miedo. Y en ninguno de los casos presentó cualquier tipo de síntoma relacionado con el miedo. Si os interesa este tema y queréis profundizar un poco sobre él, os dejo el link al artículo en la descripción. Vale, ya sabemos que la amígdala nos dice que hay que tener miedo, pero ¿de qué manera respondemos a ese miedo? ¿Nos enfrentamos a él o salimos corriendo? ¿De qué depende? Pues uno de los factores implicados es, por ejemplo, la oxitocina. Básicamente no deja que salga el mensaje de oye, que esto da miedo, bloquéate. Es decir, que aunque sigamos teniendo la sensación de tener miedo, no se permite que este miedo nos bloquee, sino que seguimos teniendo la mente activa para buscar soluciones. Es decir, que aunque la sensación de tener miedo sigue ahí, no se permite que este miedo nos bloquee. Por lo tanto, una buena respuesta de oxitocina no hace que no exista el miedo, sino que mejora la respuesta frente a él. ¿Y cómo te quedas si te cuento que la oxitocina es comúnmente conocida como la hormona del amor? Está muy implicada en las relaciones sociales. ¿Quién te iba a decir a ti que el miedo y el amor están relacionados? Bueno, pues la verdad es que todo el mundo, ¿no? O sea, enamorarse en cierta manera da un poquito de yuyu. ¿Os apetece que algún día hablemos de la química del amor? Porque también podría ser muy interesante. Ya sabéis, comentádmelo. Bueno, y esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. He decidido que sea un poquito menos técnico y más de curiosidades porque soy consciente de que a veces me paso un poco con los tecnicismos. Así que nada, hasta aquí el especial de Halloween. Que sepáis que la semana que viene comienza la Semana de la Ciencia y para ello he preparado un vídeo muy especial trabajando en el laboratorio. Vamos, que me vais a ver con las manos en la masa.
Hasta entonces ya sabes, regálame un like, porfa, si te ha gustado el vídeo, que sabes que a mí me ayuda un montón, y suscríbete para no perderte absolutamente nada. También sabéis que me podéis encontrar en redes sociales, donde os pongo un poquito al día de lo que voy haciendo, y nos veremos en un próximo vídeo. Hasta entonces, amantes de la ciencia, ¡adiós!